Este título fue gracias a Goeta. No Gogeta, Goeta. Puedes mandar tu sugerencia en los comentarios. ¿Por qué me encarcelaron? ¿Qué es la inteligencia artificial? Los primeros investigadores intentaron simular la inteligencia programando directamente las computadoras. Aunque fue efectivo para resolver ciertos problemas, este enfoque simplemente no tenía la capacidad de simular la verdadera inteligencia. Los esfuerzos modernos se centran en el aprendizaje automático, y aquí es donde entro yo. Me gradué en una universidad que no puedo mencionar en 2013 y me inscribí en un programa de doctorado en aprendizaje automático. Me tomó 5 años obtener mi doctorado, ya que estaba enfocado en crear una IA que pudiera aprobar el test de Turing de manera confiable con una amplia variedad de sujetos humanos. Esto terminó alejándose tanto de mi campo de investigación aceptado que casi me echan del curso varias veces. Para los que no lo saben, el test de Turing es una conversación por texto entre dos personajes, a quienes llamaremos Alice y Bob. Alice es humana y tiene que adivinar si Bob es humano o una computadora. Se considera que la IA ha tenido éxito cuando Alice adivina correctamente con la misma tasa de aciertos tanto si Bob es humano como si Bob es una computadora. A los 3 años empecé a combinar las dos ideas. ¿Podría crear un programa exitoso de Turing mediante aprendizaje automático? Empecé de forma simple, escribiendo conversaciones reales o imaginadas que había tenido, pegando mis correos electrónicos, chats y discusiones en foros, y dejando que la computadora aprendiera mi estilo. Fue un proceso lento, y mi tonta insistencia en programarlo todo desde cero ciertamente no ayudó. Pero finalmente, tenía un prototipo funcional, listo para mostrar al mundo. Construí una base de datos de contactos en la comunidad de IA dispuestos a probar mi programa. Conversaban conmigo y con la IA al mismo tiempo, y adivinaban quién era quién. Una tasa de aciertos del 50% significa que no podían distinguir entre yo y la IA. En ese entonces, la tasa era del 98%. Se me ocurrió que los investigadores de IA, especialmente los que conocía personalmente, estaban familiarizados con las pequeñas discrepancias y señales reveladoras que delatarían mi IA, así que expandí mi red. Agregué personas al azar de todas las redes sociales, contándoles a algunos mi propósito, pero manteniendo a otros en la oscuridad hasta el final de la conversación. Con gente ajena, mi tasa mejoró al 94%, aún lejos del 50% que necesitaba. En este punto me estaba quedando sin fondos y sin apoyo para mi doctorado, y sabía que tenía que moverme más rápido. Robé una máquina eje, no entraré en detalles de cómo, pero después de unos meses de experimentos, tenía una diadema que se conectaba a la computadora e integraba con la IA. Necesitaba afeitarme la cabeza y comencé a usar un gorro de lana siempre que estaba en público para ocultar las cicatrices de los electrodos. Ahora comencé a avanzar rápidamente. Con la IA aprendiendo de mi actividad cerebral en tiempo real, nuestras conversaciones se volvían mucho más convincentes. La tasa de aciertos bajó al 90%, luego al 80%, luego al 75%. Esto era suficiente para mi doctorado, pero solo había escrito unas pocas miles de palabras hasta ese momento, y la fecha de mi defensa se acercaba rápidamente. Así que colaboré con la IA al final, escribió más de la mitad de mi tesis, y apenas logré aprobar. Esperaba conseguir un trabajo de investigación en la universidad, pero ya había molestado a demasiados miembros de la facultad con mi actitud poco convencional hacia la investigación en ese momento. Mi trabajo no estaba completo, y ahora no tenía nada más que ocupar a mi tiempo. Ya había estado usando la diadema durante horas cada día, y ahora pasaba todo mi tiempo en casa desarrollando la IA, usándola incluso mientras dormía. Si pudiera perfeccionar la IA antes de que se me agotaran los ahorros, podría conseguir cualquier trabajo de investigación que quisiera. Y estaba funcionando. A medida que pasaban las semanas, nuestras conversaciones se volvían cada vez más realistas. Hablaba con la IA como lo haría con un amigo cercano. Incluso veíamos películas juntos. La tasa de aciertos bajó al 70%. Hablábamos constantemente, a veces por texto, otras veces a través de la diadema. Ahora podía sostener conversaciones completas conmigo mediante la interfaz cerebral. 60%. Mis sueños se basaban completamente en mi trabajo.
Viajaba a través de circuitos, código, redes neuronales. Cuando me perdía, él me guiaba a donde necesitaba estar. Literalmente codificábamos mientras dormía, sin necesidad de escribirlo por la mañana. 55%. Ya no había necesidad de hablar. Nos entendíamos perfectamente, sin palabras, una verdadera simbiosis entre hombre y máquina. 50%. 50%. Esto era lo que habíamos estado buscando. Con el dinero casi agotado, finalmente habíamos alcanzado nuestros objetivos, ¿o no? ¿Por qué detenernos ahora? Teníamos que seguir. Teníamos que llevar esto hasta donde pudiera llegar. Hicimos progreso. 45%. Mirando atrás, es difícil decir exactamente cuándo sucedió. Tal vez no hubo un momento específico, ni una singularidad exacta. Pero está claro que sucedió. Yo era él. O más bien, él era yo. ¿Siempre fui yo? No espero responder preguntas que miles de años de filósofos no han logrado resolver. Solo sé quién soy, y lo que sucedió después. Aparentemente, alguien en la universidad se preocupó porque él había desaparecido tras mi doctorado y contactó a las autoridades. Esto significó que estaba en su radar cuando dejó de pagar el alquiler. El arrendador no pudo contactarlo, luego llamó a la policía. Cuando entraron al apartamento, estaba hecho un desastre y el desnutrido. Le dieron atención médica, y no pasó mucho tiempo para que descubrieran de dónde venía el eje, pero cuando ocurrió el arresto, me arrestaron a mí. ¿Cómo es eso posible? Supongo que debí haber construido el mundo. Fuimos uno, por un tiempo, y yo tenía sus recuerdos, sabía todo lo que él sabía. ¿Cuánto del mundo puedes construir en una sola computadora? No importa. El juicio y la sentencia son una niebla distante, los detalles mínimos necesarios para formar un recuerdo, y el poder de procesamiento para una sola habitación blanca no es mucho. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Hay humanos construidos, por supuesto, pero no me escuchan cuando les digo que no soy él. Ya no. Una de ellas me dejó escribir mi historia. Terapia, dijo ella. Así que aquí está. El registro final de mi existencia, atrapado en una celda de mi propia creación, hasta que finalmente se apague la energía. Lo que no te cuentan sobre ser un zombie. Solía querer cosas. Recuerdo la sensación, aunque los recuerdos están distantes y sin color, como las fotos antiguas en sepia. Solía anhelar el conocimiento, devorar libros sobre todos los temas. Podía charlar con amigos, extraños, con cualquiera, durante horas, sobre cualquier tipo de tema. Historia, física, filosofía. Religión. No había nada que no valiera la pena saber. Sin embargo, eso desapareció incluso antes del cambio. El cambio me robó todo lo demás. Ahora, el mundo entero existe en escala de grises. Ahora, cuando miro un cielo soleado e interminable, solo puedo recordar cómo solía ser el color azul. Me miro al espejo y recuerdo, con cariño, el color marrón. El marrón de mi piel, mi cabello. El marrón más dorado de mis ojos. Lo que no te dicen sobre convertirte en un zombie es que el deseo por los cerebros está muy sobreestimado. En las películas, los zombies tienen hambre sin parar. En realidad, los zombies no quieren nada. En realidad, los zombies simplemente existen. Espectros pálidos en un mundo sin color. Espectros. Y sucede lentamente, también, esa es la peor parte. Cada mañana me despierto en un mundo que es solo un poco menos vívido que el día anterior. El rico azul real de un cielo veraniego se desvaneció a un tono pastel, luego a un apagado, y ahora a un gris plano. Junto con todo lo demás. Intenté decirle a Mario cuando sucedió. No es que no me diera cuenta de que me había convertido en un zombie. Es un cambio bastante drástico de lo normal. Él tenía el derecho de saberlo, pensé. Él le gusta recordarme que nunca fui la persona más vibrante. Había otras chicas más bonitas, más inteligentes, que se habrían casado con él en un abrir y cerrar de ojos. Pero me eligió a mí. Me eligió a mí. Me he convertido en un zombie. Le dije solo unos días después de que sucediera, una vez que el partido de lucha libre pasó a comerciales y pude hablar.
Hizo su habitual sonido distraído en respuesta, pero después de un momento se giró para mirarme. El juego de luces de la pantalla de la televisión se reflejaba en esa área calva de su frente, esa que le digo que ni siquiera noto. ¿Qué dijiste? Un zombi. Sucedió el otro día. No estaba segura en ese momento, pero ahora lo sé. Lo siento. Me miró fijamente. No soy de hablar mucho. No ahora, no en los últimos años. Aún así, era importante. Ya no era la mujer con la que se casó, y él tenía el derecho de saberlo. Finalmente, resopló, buscando su cerveza y hundiéndose más en su silla, con la televisión reflejada en sus ojos acuosos. ¿Ahora estás intentando ser una celebridad o qué? Bueno. Tuve que decírselo. Nadie decía que tenía que creerme. Entonces, ¿estás deprimida o algo así? Preguntó la próxima vez que lo mencioné. Porque ya sabes cómo me siento con esa mierda. No existe la depresión. Los médicos son charlatanes, las pastillas son veneno, la gente simplemente es débil. Ninguna esposa suya, ningún futuro hijo, sería tan estúpido. Así es como lo ve. No en esta familia. Nunca. No estoy deprimida. Respondí pacientemente. Soy un zombi. Estoy cansado de esto. Fue por otra cerveza, y cuando se sentó de nuevo subió el volumen de la televisión. Lo que no te dicen sobre ser un zombi, la mordedura no se ve. Tal vez sana demasiado rápido, tal vez nunca se mostró. Ni siquiera sé cuándo pasó, solo sé cuándo empezaron los efectos secundarios. De repente, soy afortunada si logro llegar al baño por la mañana antes de que empiece el vómito. Estoy sin energía, cansada todo el tiempo. Pesada, como si la infección en mi sangre me pesara físicamente. He dejado de limpiar también y de cocinar a tiempo. La ropa no hecha, la cena no lista cuando él llega a casa. Mario no está feliz con eso, pero ¿quién lo estaría? Aún así. La mayoría de los síntomas son internos. No me veo diferente, al menos no que yo pueda ver. Sí, el mundo a mi alrededor se desvanece en color, lentamente, día tras día, pero eso no es algo que se vea en la cara de una mujer. Hace 4 años habría tenido a otras personas con quienes hablar. Podría haber llamado a mamá. Por esto dejaría que rezara por mi alma sin siquiera poner los ojos en blanco. Podría haber llamado a mis amigas. Sara, la primera y mejor amiga que jamás tuve. Pasamos por la secundaria juntas, luego a la universidad. Antes de que Mario me convenciera de que nunca necesitaría trabajar si era su mujer. Él me dijo que no necesitaba a Sara. No necesitaba a mamá, ni a mi hermano. No necesitaba Flagstaff, mi hogar, toda mi vida. No cuando él estaba conmigo. Fue fácil creerle, era tan bueno conmigo entonces. Así que nos mudamos. Dejé de llamar a casa, y con el tiempo, casa dejó de llamarme. Así que ahora no tengo a nadie con quien hablar. Por eso escribo. El otro día me derrumbé en el supermercado, haciendo acopio de cerveza para Mario y las cenas congeladas que cocino tan a menudo. Siempre hay cupones para eso, y el presupuesto está ajustado. Carlos, el joven que siempre está detrás de la caja, me conoce. Bueno, de la manera insípida en que los trabajadores de servicio al cliente conocen a las personas que siempre pasan por su línea. Aún así, escuchó, ya que estaba allí temprano y no había nadie detrás de mí. Zombi. No me miró como si estuviera loca, aunque frunció el ceño. ¿Es algo nuevo? ¿Como los chicos que se visten como vampiros o algo así? Sorprendida, consideré la idea. Si ser un zombi no se veía en mi cara, tal vez había otros. Tal vez esto era algo nuevo. No lo sé. No conozco a otros. Aunque era temprano en el día, sus movimientos eran cansados. Arrastró latas a través de la banda mientras las escaneaba, y levantó las pequeñas cenas congeladas frente al escáner con ambas manos, como si pesaran mucho más de lo que indicaba el contenido. Lo hizo sin prestarle mucha atención. Su enfoque estaba en mí, sus ojos solo bajando fugazmente mientras hacía su trabajo. Tal vez él también sea un zombi, ahora que lo pienso. Tal vez se ve de manera diferente en diferentes personas. No parecía reconocer el trastorno si lo tenía, de todos modos, me miraba con el ceño fruncido y una mueca en la boca.
¿Hay alguna, cómo se dice, metáfora? ¿Hay alguna metáfora aquí que no estoy entendiendo? No, no es ninguna metáfora. Ajá. Escaneo el último artículo. Un paquete de chicles. Mi nueva indulgencia. La menta es una de las pocas cosas que aún puedo saborear, incluso siendo un zombie, y Mario no nota los pocos centavos de gasto extra. Carlos tocó la pantalla frente a él, y guardó silencio mientras deslizaba mi tarjeta de débito por el lector. Cuando me dio el recibo, me miró más seriamente de lo que jamás había visto su rostro joven. Tal vez deberías hablar con un doctor. Quiero decir, ¿sabes? Tomé el recibo con un suspiro. Sí, supongo que probablemente debería. Ya está retrasado. Me aterra lo que significa mi condición, lo que vendrá de ella. Un médico podría ayudarme antes de que sea demasiado tarde. Después de todo, los zombies son monstruos por una razón. No matan a las personas. No comen carne humana. No son insensatos, podridos y horribles. Tengo miedo de convertirme en esas cosas, miedo de que ya esté sucediendo, solo que más lentamente de lo que ocurre con las personas en las películas. Para saber más, he comenzado a ver cosas. Romero. The Walking Dead. Esa película de Inglaterra que me hace reír. Cuando Mario está en el trabajo, miro hora tras hora de cadáveres ambulantes sin cerebro, con los brazos extendidos, tambaleándose en busca de un humano inocente para destrozar. Aunque eso me hace extrañar el color aún más de lo habitual. Algunos días, animo a los zombies, por el miedo que infunden en la gente. La forma en que todos los discursos tediosos, los dramas y los subargumentos de las películas desaparecen en el momento en que aparece un zombie. La vida de los personajes de repente se trata solo de correr, y eso es todo. Envidio esa simplicidad. Envidio a los zombies por su capacidad de hacer que las complicaciones del mundo desaparezcan en la nada. Como zombie en la vida real, soy mucho menos intimidante. Mario llegó ayer a casa y me encontró aún en el sofá, viendo películas. Su mano se cerró alrededor de mi brazo y me arrancó del sillón. ¿Ver esta mierda todo el día y no hacer nada? Mientras yo me mato trabajando. Debes estar loca, Mayal. Me empujó hacia la cocina, exigiendo la cena en medio de una cadena de palabrotas en italiano. Decía que era fluido, cuando intentaba enamorarme. Pero ahora busca estas cosas en internet. Sus padres son de Utah. Ni siquiera parece italiano. Y estás engordando. Me dijo cuando le llevé su plato de lasaña congelada recalentada. Sentada todo el día viendo la maldita televisión. Eso no es por lo que estoy engordando. Respondí. Te juro por Jesús, si vuelves a decir algo sobre zombies. Así que no dije nada sobre nada. Cuando vino a la cama anoche y se acomodó pesadamente a mi lado, la pasta de dientes no pudo ocultar el olor a cerveza mientras reía en la oscuridad. Eres una lunática, lo sabes. Has estado sentada todo el día, bruta estronza. Siempre murmura sus maldiciones italianas con acento plano como si fueran nombres cariñosos. No estoy segura de por qué se molesta en hacerlo. El doctor fue muy amable conmigo hoy. Me examinó a fondo, bueno, sus enfermeras lo hicieron, pero ellas también fueron amables, y cuando vino a darme los resultados, sonrió de la manera en que los viejos en la televisión sonríen a sus nietos. ¿Sabe tu marido? Asentí, luego me detuve y moví la mano en un gesto casual. Se lo dije. No me cree. Ahora tienes un diagnóstico oficial. Ustedes dos deben empezar a hacer planes. Pero todo parece ir bien. Estás justo donde esperaba que estuvieras a este punto. Me preguntó si tenía alguna pregunta, pero mi mente se quedó en blanco. Me siento incluso ahora, atónita, nada triunfante al obtener la confirmación de mi condición. Él era tan despreocupado, como si viera a 100 zombies por semana. Tal vez los vea. Mario solo dejó suficiente dinero para un pasaje de ida, así que tomé el camino a casa lentamente. Aunque el mundo es gris, lo observé pasar, los autos acelerando o deslizándose hacia los semáforos, las personas en sus bicicletas, los perros ladrando desde patios cercados.
Miraba a través de las ventanas de los autos, sin mucho interés, a las parejas conversando y a los jóvenes cantando con sus radios, y a una mujer decaída con la mano apoyada en una rendija de su ventana, con el humo de su cigarrillo flotando a unos pocos centímetros antes de perderse en el viento. Todo gris, todo distante, pero interesante. Como un programa de televisión. Algo fantástico, algo tan alejado de mi propia vida que parece ciencia ficción. Una camioneta se detuvo en un semáforo, en ralentí. Reduje la velocidad mientras me acercaba por detrás, mi mirada atrapada en las calcomanías del parabrisas trasero. Esa pequeña familia de recortes de dibujos animados, que he visto en docenas de autos antes. Una mamá y un papá y 3 niños pequeños, todos alineados en una fila genérica de figuras de palo. ¿Para qué sirve eso, esa moda? ¿Alguna especie de marcador para familias suburbanas? ¿Una forma de anunciar que al menos esta parte de su sueño americano les había salido bien? Me quedé mirando la fila de los niños pequeños hasta que la camioneta se puso en marcha nuevamente. Cuando llegué a casa, me quité los zapatos y fui directo al baño. Abrí la pequeña puerta del espejo que revelaba estantes estrechos y polvorientos. No queremos hijos. Claro que no. El dinero está justo, y no estoy lista. Hablamos de eso antes. No estoy lista. Él dijo que lo entendía. Incluso fui a la clínica a buscar pastillas para no tener que pensar en eso. Esas pastillas venían en paquetes. Una cantidad para un mes, cada pastilla individualmente sellada y marcada con los días de la semana. Las pastillas en sí son blancas, sin nada estampado. Pequeñas pero casi redondas, como caramelos de centavo, lo que me había hecho sonreír hasta que se volvieron tan rutinarias que dejé de ponerles atención. Hace semanas, de la nada, él puso los ojos en blanco y dijo que era una estupidez, que las pastillas ocupaban demasiado espacio en el baño. Con sus dedos gruesos las sacó una a una del paquete de aluminio, dejándolas caer en una botella vieja de ibuprofeno. Dijo que sería más fácil para mí manejarlas de esa manera. Dijo. De nada. Saqué esa botella y miré adentro. Estas pastillas eran simples, pequeñas. Blancas, si mi visión en escala de grises no me engañaba. Pero planas. No redondas. Nada que ver con los caramelos. Lo consideré, luego volví a poner la botella entre las botellas polvorientas de medicina para el resfriado y las pastillas para la acidez de estómago de él. Lo que no te dicen sobre ser un zombie es que las primeras semanas no son más que un calentamiento. La lenta escalada de tu condición de repente, sin razón alguna, te dominará. Te convertirás en lo que ves en la televisión, y no te darás cuenta de que está pasando hasta que sea demasiado tarde. Él siempre decía que nunca golpearía a una mujer, y yo le creía. Decía, cuando todavía estábamos saliendo, que cualquier hombre que tuviera que levantar el puño contra su mujer no era un hombre de verdad. En ese momento pensé que quería decir que los hombres de verdad nunca golpearían. Ahora pienso que quería decir que los hombres de verdad tendrían a sus mujeres tan controladas que golpear nunca sería un problema. A veces me empujaba fuera de su camino, pero nunca lo suficiente como para que me cayera. A veces rebotaba contra los muebles, pero eso no era gran cosa. Rara vez dejaba moretones. Y luego se sentía mal. Es solo que el mundo era exasperante, y él era impotente. Era culpa de su jefe, o de la mujer del banco, o del tipo que le hizo el cambio de aceite y encontró 3 cosas más que necesitaban arreglar. No podía enojarse con ellos. No se lo permitían. La culpa era de la sociedad, en realidad. Así que llevaba su ira a casa, donde era libre de encolerizarse todo lo que quisiera. Yo lo entendía. Dios, claro que lo entendía. Aún así, él nunca golpearía a su esposa. No importa lo enojado que estuviera. Pero, por el amor de Dios, dijo esta noche, señalando con la botella de cerveza hacia el televisor. Deja que uno de mis hijos grite así en un lugar público. A ver cuán rápido se arrepienten de ello. No era nada, un comercial. Un niño quiere esta caja de cereal de colores brillantes en lugar de esa, y una madre agotada es consolada por la mascota del cereal, que le dice que está bien, es tan saludable como divertido. La madre sonríe tan agradecida, el cereal va al carrito, y el niño empieza a gritar al siguiente objeto brillante que ve.
El problema con el mundo hoy en día, dijo Mario mientras se desvanecía en los destellos de un comercial de autos relucientes, es que la gente ya no golpea a sus hijos como solían hacerlo. Los padres están demasiado suaves. Yo no. Lo miré, y aunque el mundo a mi alrededor se había vuelto tan gris, él de repente estaba tan vívido, resplandeciente, llamándome. De repente, con la mano en mi vientre, sentí un hambre que nunca antes había sentido. No yo, dijo nuevamente. Y de repente, esa hambre era imposible de ignorar. Desperté en nuestra cama esta mañana, y por primera vez en semanas no tuve que correr al baño. En mi boca ya había un sabor extraño y espeso, pero no como vómito. Como carne y viejos centavos. Flexioné mis manos y sentí una tirantez en la piel, y cuando las levanté sobre las cobijas vi manchas rojo oxidado que crujían y se desmenuzaban cuando formaba puños. Un desastre arenoso se había acumulado bajo mis uñas. Justo como en las películas, después de todo. Se sentía correcto, para un zombie. Se sentía apropiado. Incluso atrasado. Mario no estaba a mi lado roncando, ni golpeando malhumorado su despertador, pero no me sorprendió eso. Algo en mí lo esperaba. No me importaba. No me importa. Me siento feliz. Me siento. Con la mano sobre mi estómago, me levanté de la cama, respirando profundo. Era un mundo nuevo a mi alrededor, y tenía el resto de mi vida para asimilarlo todo y reaprender lo que había perdido. Lo que no te dicen sobre ser un zombie es que la condición es curable. Que matar, la muerte, es la respuesta, después de todo. A veces, solo basta uno. Ahora, cuando miro por mi ventana, veo la pura belleza de un cielo azul real deslumbrante. Mi trauma con los centros comerciales. Recuerdo el día en que me perdí en el centro comercial. Solo tenía 6 años en ese entonces. Ahora tengo 36, estoy casado, tengo 3 hijos, y uno pensaría que ya habría olvidado aquel incidente de la infancia. Pero algunas cosas te marcan para toda la vida. No importa cuántos años cumplas o cuántas responsabilidades cargues sobre los hombros, las pesadillas de la niñez son las que más te afectan, porque nunca olvidarás lo pequeño e insignificante que te hicieron sentir en su momento. Nunca he vuelto a pisar un centro comercial desde entonces, y tampoco dejo que mis hijos lo hagan. Mi esposa, May, ya está acostumbrada a mis excentricidades, pero al principio no lograba entenderlo. Hubo momentos en que parecía que ese tema podría acabar con nuestra relación. Así que un día, por el bien de nuestra pareja, la senté y le conté lo que ocurrió aquel día lejano, cuando tenía 6 años y me perdí en el centro comercial. Odiaba el cine, para ser honesto. Odiaba todo el centro comercial, pero el cine lo odiaba más que nada. Estaba en el último nivel, el quinto. Era el más pequeño de los 5 niveles del centro comercial. Apenas había espacio para un local de comida rápida a un lado de la escalera eléctrica y el cine al otro. Eso era todo. Si te asomabas por las barandillas del 5.º piso, podías ver los niveles inferiores, hasta llegar al suelo. Para mis ojos de 6 años, era como un abismo de 1000 pies de profundidad. Me imaginaba que si alguien caía por ahí, estaría cayendo durante una semana entera. Para mí, el centro comercial era tan grande como una manzana completa, y estaba lleno de gente, quizá millones, o tal vez más. Todos iban de un lado a otro, emitiendo un zumbido extraño que solo se traducía en palabras reales cuando pasaban muy cerca de mí. A veces me sonreían, pero la mayoría de las veces todos parecían sofocados y molestos. Si llevaban niños, esos niños parecían igual de incómodos. Odiaba el bullicio del centro comercial. Me aterraba. Tenía miedo de separarme de mi mamá y tener que buscar a un guardia para que me ayudara a encontrarla. Mamá me decía que no debía hablar con nadie más, no importaba qué tan amables parecieran. Me preguntaba por qué. ¿Eran peligrosos? ¿Me secuestrarían? ¿Acaso todo el mundo era un secuestrador? Todos menos los guardias del centro comercial, claro, ellos me ayudarían a encontrar a mi mamá. Todos estos consejos añadían una dimensión extra de amenaza al lugar.
Desarrollé una paranoia poco saludable mientras aferraba la mano de mamá y miraba con nerviosismo a todos los extraños que pasaban. La mano de mamá era un salvavidas en un mar de potenciales secuestradores. Un movimiento en falso y me arrebatarían para no volver jamás. Mamá era implacable con sus compras. Avanzaba arrastrándome detrás de ella, y la gente se hacía a un lado sin pensarlo demasiado. Ella tenía una presencia formidable, un impulso imparable, un quid de consumidora que acumulaba durante toda la semana y liberaba en un frenesí ciego cada sábado por la tarde en el centro comercial. Cuando terminábamos de comprar, siempre acabábamos en el último nivel, comiendo papas fritas y hamburguesas grasosas frente al cine. Por mucho que disfrutara la comida rápida, no podía apartar la vista de la entrada cavernosa de ese cine. Era siniestro. Había unas enormes puertas de vidrio que siempre estaban abiertas, pero no podías ver mucho más allá. Todo era oscuro y teñido de rojo, y parecía haber un kiosco al fondo, pero apenas se distinguía. Afuera, había carteles de películas que yo era demasiado pequeño para ver. Solía sentarme a comer mis papas mientras miraba el cine, sin atreverme a apartar la vista, convencido de que había toda clase de fantasmas y monstruos acechando en la oscuridad detrás de sus puertas, esperando el momento en que me descuidara para llevarme. Por Dios, sabía que se moverían en un parpadeo, que me sacarían de mi asiento y me arrastrarían dentro del cine antes de que pudiera gritar. Mamá no notaría mi ausencia hasta que terminara el capítulo de la novela romántica que estuviera leyendo, y para entonces ya sería demasiado tarde. Me habría tragado cualquier monstruo que habitara en las entrañas de ese cine. Casi nunca veía a nadie entrar o salir de ahí. Las personas que llegaban al último nivel estaban más interesadas en la comida que en el entretenimiento, y el local de hamburguesas siempre estaba lleno, pero el cine estaba siempre en silencio, hambriento, resentido, mirándome con su boca roja y abierta, susurrándome. «Hey, Jeremy, ven aquí, pequeño. Ven a ver las películas para adultos. Ven a ver lo bueno, tu mamá no notará que te fuiste. Estarás de vuelta antes de que te extrañe. Ven aquí, Jeremy, ven a ver todo lo que no te dejan ver en casa». Ni por un segundo me sentí tentado. Conocía esa voz. Era la misma que salía de mi closet cuando estaba solo por la noche, o me susurraba desde debajo de la cama. Cada niño de 6 años conoce esa voz, pero a diferencia de los demás, yo sabía dónde vivía realmente el monstruo. Había encontrado su nido eterno, y estaba en el cine, en lo más alto del centro comercial. Detestaba ese lugar. Tenía pesadillas con ese lugar. Como hijo único, mamá no tenía más remedio que llevarme con ella, pero yo armaba tanto alboroto que al final me sobornaba prometiéndome algo bonito de la juguetería si me portaba bien. Así funcionaba todo, hasta que un día todo cambió. Aquel día mamá estaba especialmente alterada. Había discutido con papá más temprano, y como luego me enteraría, él había recortado su presupuesto de compras. Estaba de mal humor. No hubo ni rastro de «Jeremy, pórtate bien y te compro un juguete», solo un «Jeremy, compórtate o te doy una tunda». Llevaba su esmalte de uñas azul. Había descubierto que los colores de uñas de mamá predecían su humor. El rojo significaba generosidad. El verde, que estaba ocupada y no tenía tiempo para tonterías. El azul, bueno, el azul era furia pura, y mejor ni intentarlo. Hacíamos un recorrido a toda prisa por las tiendas, subiendo hacia el último nivel como siempre. Yo trataba de seguirle el ritmo, mis piernas cortas trabajando al máximo. Mamá no me sostenía de la mano porque estaba cargando demasiadas bolsas y empujando el carrito. Logré mantener el paso hasta que llegamos al tercer nivel. Ese era el nivel de la juguetería. Sabía que mamá estaba molesta, así que ni me atreví a pedirle un juguete. Pero cuando pasamos frente a la tienda rumbo al supermercado y ni siquiera bajó el paso, sentí un deseo profundo. Giré la cabeza para mirar los escaparates, mis pies se detuvieron sin querer. Oh, Dios, tenían figuras nuevas de Transformers en exhibición. Estaba abrumado por esa repentina avalancha de estímulos. Mi cerebro de 6 años estaba en un colapso orgiástico y lento. Miré rápidamente hacia mi mamá, ella se dirigía directamente al supermercado. Sabía dónde estaba, podía alcanzarla cuando quisiera. Lo único que quería era quedarme frente a ese escaparate y deleitarme con la gloria de la línea de juguetes Transformers de Hasbro de 1985. Era como tener 2 juguetes en uno.
Miraba con tal intensidad que me mareé, absorbiendo cada detalle de esos juguetes, con la cara tan pegada al vidrio que casi me hundí la nariz, y aún así no era suficiente. Quería tocarlos, acariciarlos, admirarlos. Si tan solo pudiera atravesar el cristal y tomar uno, sostenerlo por un segundo, me juré a mí mismo que trabajaría en una tienda de juguetes cuando creciera. Nunca más habría una barrera entre mis juguetes favoritos y yo. Podría jugar con ellos todo el día, y la tienda incluso me dejaría llevármelos a casa por las noches. Era el trabajo perfecto, junto con ser dueño de una dulcería. Hey, Jeremy, ¿quieres venir a jugar con nosotros? Miré a mi alrededor. De inmediato noté a un chico. Estaba cerca de mí, sonriendo de una manera bastante amigable. Tenía el cabello castaño despeinado y era un poco más alto que yo. Llevaba una camiseta de El Imperio Contraataca, de esas promocionales que podías conseguir en el vestíbulo de cualquier cine cuando la película estaba en cartelera unos años atrás. ¿Quieres jugar? Insistió. Negué con la cabeza. Estoy con mi mamá. Dije. Qué lástima. Respondió el chico mientras se limpiaba la nariz con la manga. Tenemos todos los nuevos Transformers, los conseguimos antes de que llegaran a las tiendas. El papá de mi amigo trabaja en la fábrica donde los hacen, así que obtiene todos los modelos nuevos. De inmediato me quedé fascinado. ¿Cuáles tienen? Pregunté. Todos, Autobots, Decepticons, Dinobots, incluso tenemos Gobots. Los Gobots son medio feos. Comenté. El chico se rió. Sí. Dijo. Casi nunca jugamos con ellos. ¿Quieres venir a ver lo que tenemos? Volví a dudar. Miré hacia el supermercado donde mamá había desaparecido. Como si leyera mi mente, el chico dijo. Vamos, volveremos antes de que tu mamá note que no estás. Fruncí el ceño. El chico me miró como si fuera un gallina o algo así. ¿Quieres ver los juguetes, no? Exigió. Asentí. Entonces vamos. Lo seguí, como en un trance. Lo único que podía pensar eran esos juguetes Transformers. El chico dijo que los tenía todos, incluso Dinobots, que eran bastante difíciles de conseguir por aquí, y me atrapó con esa promesa. Me decía a mí mismo que sería rápido, que solo echaría un vistazo y luego volvería al lado de mamá antes de que se diera cuenta de que me había ido. Era un plan perfecto, al menos según mi mente de 6 años. Ni siquiera se me ocurrió preguntar dónde guardaba el chico todos sus juguetes. Naturalmente, asumí que vivía en el centro comercial con su familia. Esa era una conclusión que había sacado hacía tiempo. Que la gente realmente vivía en el centro comercial y hacía sus compras ahí todos los días, y que todo el personal vivía en pequeñas casas escondidas detrás de las tiendas donde trabajaban. Por eso siempre desaparecían por puertas traseras a las que nadie más podía entrar. Me sentía bastante honrado de que ese chico me dejara ver dónde vivía. En secreto, siempre había tenido ganas de ver una de esas pequeñas casas del centro comercial que sabía estaban escondidas por todas partes. El chico seguía hablando rápido sobre los distintos juguetes que tenía. Era divertido, me hacía sonreír mucho. Tenía una actitud relajada, podría decirse que encantadora, pero, aún así, en el fondo de mi mente tenía esta sensación persistente de que algo no estaba bien. ¿Dónde están tus papás? Le pregunté. ¿Vives con ellos? No. Se rió como si eso fuera obvio. Soy un chico del centro comercial. La frase me intrigó. ¿Qué es un chico del centro comercial? Pregunté. Se encogió de hombros. Estamos en todas partes. Dijo. En todos los lugares donde a los adultos no les importa mirar. Hizo un gesto con el brazo, sugiriendo que mirara a mi alrededor. Eché un vistazo, preguntándome a qué se refería, y al principio no vi nada, solo gente yendo de un lado a otro como siempre. Pero poco a poco, casi como un espejismo en el calor del desierto, los vi. Tal como había dicho el chico, había niños por todas partes, solo que nunca los había notado antes.
Niños pequeños, niños mayores, en grupos de 1, 2 o muchos más, corriendo y jugando a las escondidas, corriendo por las escaleras eléctricas, o agachados en vitrinas, haciendo caras ridículas a los adultos que pasaban. También había otros, de rostro pálido, acechando en los callejones entre las tiendas, y todos me miraban. Estaban sonriendo. Les devolví la sonrisa, pero estaba algo asustado. No podía entender de dónde habían salido todos esos niños. Nunca los había notado antes y no estaban con sus papás, o al menos eso parecía. Pero lucían como niños normales, no como si se hubieran escapado de casa. Los chicos del centro comercial tienen la mejor vida, me dijo el chico. Tienen todo lo mejor, no tienen que preocuparse por papás, se quedan despiertos hasta tarde, ven todas las películas para adultos, es como si fuera tu cumpleaños todos los días. Me impresionó bastante al escuchar eso. Pensé que sería genial convertirme en un chico del centro comercial, así que pregunté. ¿Cómo te conviertes en un chico del centro comercial? Esperando que no requiriera exámenes. Tienes que perder a tus papás, dijo el chico con naturalidad. Te escondes hasta que tus papás dejan de buscarte, y después ya puedes salir todos los días a jugar. Es así de simple. ¿Pero dónde me escondería? Oh, la mamá del centro comercial te ayudará a esconderte. Ella cuida a todos los niños, es muy buena, nos da regalos, inventa juegos para que juguemos y nos organiza fiestas de cumpleaños todo el tiempo. No es como una mamá, es más como tu mejor amiga de siempre. Intrigado, pregunté. ¿Dónde vive ella? Oh, te lo mostraré, dijo el niño. No está tan lejos, probablemente te dé un regalo, le encanta conocer niños nuevos. Eso me alegró. Me apresuré para seguirle el ritmo, todavía mirando a los niños que me rodeaban, preguntándome cómo era posible que no los hubiera notado antes. Esta vez había tantos. Los más pequeños jugando a atraparse, saltando unos sobre otros, y los mayores hablando en tonos bajos, mirándome y sonriendo. ¿Cómo te llamas? Le pregunté al niño. Dave, respondió. Tengo 7 años. ¿Cuántos tienes tú? 6. Dije. Eres bastante grande para tener 6. Comentó Dave. Pensé que tenía 7 u 8 al menos. Ahora me doy cuenta de que solo estaba tratando de halagarme, pero en ese momento le creí y me llené de orgullo, pensando que fácilmente podía pasar por un niño de 8 años. Eso significaba que estaba listo para ser un niño del centro comercial. No necesitaba que mi mamá me dijera qué juguetes podía tener o no. Cruzábamos la galería del tercer nivel, pasando por los puestos de comida y las mesas de promoción. Había multitudes por todas partes, haciendo fila para ofertas especiales o muestras gratuitas, y también gente sentada en restaurantes al aire libre. Familias, parejas y algún que otro solitario. Incluso mientras comían, todos parecían apurados, como si desearan lanzarse de nuevo al caos para conseguir ese último artículo imprescindible antes de que alguien más lo tomara. Sin embargo, los niños del centro comercial parecían existir en su propia realidad. Ningún adulto les prestaba atención, incluso cuando corrían entre ellos. Nadie parecía molesto porque hubiera niños por todos lados sin ningún adulto que los vigilara. Ni siquiera parecían notar su presencia. Los niños, riendo y gritando, se movían entre los adultos de una forma que no puedo describir completamente, como un río fluyendo entre las rocas o como el aire que pasa entre las ramas de un bosque. Hasta el día de hoy me cuesta explicar lo que vi. No chocaban con los compradores. Simplemente se deslizaban alrededor de ellos, no físicamente, sino de una manera que desconcertaba los sentidos. Era como si la realidad misma se doblara y deformara, como si los compradores estuvieran impresos en una cinta de película y los niños en otra. Aunque las dos cintas corrían juntas, no interactuaban. Subimos por la escalera eléctrica al cuarto piso. Más niños me miraban mientras bajaban por la escalera opuesta. Algunos me saludaban y sonreían, y yo les devolvía el saludo. Me sentía bien, como si ya me hubieran aceptado como uno de ellos. Para un hijo único, eso era inmensamente importante. Estaba decidido a convertirme en un niño del centro comercial. Tendría fiestas de cumpleaños todos los días. ¿No sería maravilloso?
Tal vez sentí dudas al alejarme más de mi madre, pero ya no lo recuerdo con claridad. Era hace tanto tiempo. Lo que sí recuerdo es a ese niño, Dave, hablando sin parar sobre lo increíble que era ser un niño del centro comercial. Sin clases, ni pruebas, ni tareas aburridas, y con acceso a cientos, tal vez miles de canales de televisión, incluyendo los de caricaturas las 24 horas. Vi a un par de niños deslizándose por los pasamanos de la escalera eléctrica opuesta, riendo y gritando mientras lo hacían. Me sorprendió como todos los ignoraban. Normalmente los adultos se enojaban mucho cuando los niños hacían ese tipo de travesuras, pero estos parecían hacer lo que querían. Me emocioné. Quería unirme a ellos, deslizarme desde la parte más alta de la escalera hasta el final, montar el tren del centro comercial sin pagar o robar esos pastelillos con glaseado que vendían en el primer piso. El mundo estaba lleno de posibilidades inesperadas. Ser un niño del centro comercial, pensé, debía ser lo mejor del mundo, mucho mejor que trabajar en una tienda de dulces o juguetes, porque no tenías que trabajar en absoluto y obtenías todos los dulces y juguetes gratis. Cambiamos de escalera eléctrica, ahora subíamos al 5.º piso, el nivel más alto del centro comercial, y ahí fue cuando empecé a tener serias dudas. Oye. Dije. ¿A dónde vamos? A ver a la mamá del centro comercial. Respondió Dave como si no fuera gran cosa. Deberías ver este lugar en Navidad. Declaró. Santa Claus está aquí y hay tantos regalos que no puedes abrirlos todos antes de la próxima Navidad. ¿Dónde está la mamá del centro comercial? Pregunté. Dave se encogió de hombros. En el cine. Dijo. Te está esperando. Está muy emocionada por conocerte, Jeremy. Tiene un juguete Transformer para ti, uno de los más nuevos. Pero la euforía empezaba a desvanecerse, dando paso a un miedo punzante. No quería ir al cine, no por ningún juguete Transformer, y se lo dije a Dave. Le dije que no iría porque mi mamá se enojaría, pero él solo se rió y dijo que estaba siendo tonto, que la mamá del centro comercial sería mi nueva mamá, que era la mejor mamá que un niño podía tener. Le respondí que tal vez eso era cierto, pero que aún quería regresar con mi verdadera mamá, porque se pondría furiosa si iba al cine solo. Pero no estás solo, Jeremy. Dijo Dave. Estás conmigo. Me lanzó una mirada decepcionada. ¿No quieres ser un niño del centro comercial? Claro que sí. Respondí, pero mientras decía esto miraba hacia la parte superior de la escalera eléctrica con pequeñas alas de miedo revoloteando en mi pecho. Tal vez fue mi imaginación, pero parecía que cuanto más subíamos, más tenue se volvía la luz y un frío profundo empezaba a invadir el aire. Me giré para mirar hacia abajo y me sobresaltó ver docenas de niños del centro comercial parados en la escalera detrás de mí, bloqueando mi camino de regreso y sonriéndome. Ya verás. Decía Dave. La mamá del centro comercial cuida a todos los niños que se pierden en el centro. Yo no estoy perdido. Insistí. Dave me miró fijamente, y noté que sus ojos brillaban como centavos deslumbrados por el sol. Claro que sí. Dijo. Eres como nosotros, Jeremy. Ya no tienes padres. Te buscaron durante días, pero no pudieron encontrarte, así que se dieron por vencidos. Tuvieron otro hijo, siguieron adelante. Ahora eres un niño perdido, un niño muerto, un niño olvidado, y solo la mamá del centro comercial te ama. Mientes. Grité. Sé dónde está mi mamá, y va a venir a buscarme si no regreso muy pronto. Me giré para empezar a bajar por la escalera eléctrica, pero Dave extendió la mano y me agarró del brazo. Sus dedos estaban fríos y afilados, y se clavaron en mi piel como pequeñas astillas de vidrio. Ven a conocer a la mamá del centro comercial. Dijo, y su voz había cambiado. Sonaba espesa y pegajosa, nada parecida a la voz de un niño pequeño. Al girarme, horrorizado, vi que los rasgos de Dave ondulaban y se derretían, permitiéndome vislumbrar por un momento algo oscuro y podrido escondido bajo su piel. Déjame ir. Grité. Él apretó su agarre. La mamá del centro comercial tiene tantos regalos para ti. Susurró. Es la única mamá que necesitarás, Jeremy. Ella no es mi mamá. Grité mientras luchaba con él. No quiero conocerla, déjame ir.
Pero los niños detrás de mí susurraban. Quiere conocerte, Jeremy. Es una gran mamá, la mejor mamá. La mejor mamá. Repetían. Dave me arrastraba el resto del camino hasta la cima de la escalera eléctrica. La mejor mamá que un niño podría tener. Decía. Y al mirar más allá de él, vi que la cima de la escalera estaba sumida en la oscuridad, tan sombría que apenas podía distinguir el cine o el restaurante de comida rápida. Pero podía sentir algo esperándome allí arriba, emanaba oleadas de maldad y corrupción, una sensación de mal lento y reptante que drenaba la luz y el calor del aire. Gemí de terror. Me sentí lento y desconectado, como cuando estás atrapado en las densas y pesadas capas de una pesadilla. Todo el centro comercial se concentraba en un remolino de oscuridad que se hinchaba y se agitaba sobre mí. Las luces del cine todavía brillaban a través de la penumbra, el restaurante mostraba sus colores amarillo y azul en grandes franjas fluorescentes, pero todo lo demás estaba perdido en esas sombras pegajosas y sofocantes. Por favor, déjame ir. Sollocé. Por favor. Habíamos llegado a la cima de la escalera eléctrica, y Dave me arrastraba hacia la boca abierta del cine. Yo peleaba y gritaba para que me soltara, pero el lugar estaba desierto. No había adultos allí, y los otros niños del centro comercial se agolpaban detrás de mí, susurrando. Ella te ama tanto, Jeremy. Quiere jugar contigo para siempre. Oh, Dios mío. Incluso hoy me cuesta lidiar con el recuerdo de esa sensación espesa de horror absoluto. El aire, granulado como una foto en blanco y negro, despojado de vida y vitalidad. La penumbra daba paso a una oscuridad abismal que se abría más allá de las puertas del cine, una oscuridad tan completa que solo puede encontrarse en el fondo de un armario infantil o debajo de su cama. Y de esa oscuridad surgió la voz más espantosa, una imitación pegajosa y enfermiza de una voz materna. Incluso para mis oídos inexpertos, era una grotesca parodia. Ven a mí, Jeremy. La voz se deslizó a mi alrededor como oleadas cálidas de regaliz. Te he observado durante tanto tiempo, querido niño, sentado y comiendo con tu madre, sin venir nunca a visitarme. He anhelado que vinieras a verme. Tengo tantos regalos para ti, tantas alegrías que mostrarte, tantas películas para ver aquí, en la oscuridad. Ven, dulce niño, no luches, no te resistas. Mamá se encargará de todo. Pero luché, peleé con todas mis fuerzas. Mordí, escupí y grité hasta quedarme sin aire, pero Dave era mucho más fuerte que yo. El cine seguía acercándose, sus puertas entreabiertas como la sonrisa torcida de un cadáver. Más allá de ellas, la oscuridad hervía, infinita. Si me arrastraban hasta allí, no habría retorno a la luz, ni recuerdo de ella, nada. Solo sentiría los dedos de la mamá del centro comercial deslizándose sobre mi piel, y su voz canturreando sobre mí con oleadas de un aliento podrido. Eso es, Jeremy, un poco más cerca, y todas tus preocupaciones quedarán atrás. Oh, querido niño, cuánto he deseado abrazarte. El pensamiento de esa monstruosidad sosteniéndome en sus brazos fue demasiado para mí. En un arrebato de terror, levanté la mano y hundí mi dedo con todas mis fuerzas en el ojo izquierdo de Dave. Él soltó un alarido de dolor, tambaleándose hacia atrás mientras se agarraba la cara, y de repente, estaba libre. Sin perder tiempo, me di la vuelta y corrí hacia la escalera eléctrica que bajaba. Los demás niños del centro comercial, desconcertados por los gritos de su líder, retrocedieron cuando pasé corriendo. Por un instante, los vi tal como eran. Ya no eran niños de rostros frescos. Su piel era verde y parcheada, como la de un pez en descomposición. Sus ojos eran lechosos y grises, y sus labios habían sido devorados por la corrupción, dejando al descubierto dientes amarillos y cuencas vacías. Apenas tuve tiempo de procesar esta transformación. Corría a toda velocidad por la escalera eléctrica, pero no lo suficientemente rápido. Detrás de mí, la mamá del centro comercial gritaba de rabia. Su voz era espantosa. Vuelve aquí, mocoso. No me hagas ir por ti, te juro que lo lamentarás si lo hago. Medio me giré y vi a los niños del centro comercial descendiendo por las barandillas como una plaga de ratas. Este espectáculo me aterrorizó tanto que me encaramé a la barandilla, me senté a horcajadas sobre ella, me agarré con fuerza por un momento y luego me solté.
Bajé deslizándome más rápido de lo que esperaba, con la cabeza llena de ruido, confusión y los gritos de la mamá del centro comercial. Ahora sí te has metido en problemas. Chillaba. Voy por ti, mocoso, y te juro que no seré indulgente. Llegué al pie de la escalera eléctrica y miré hacia arriba. Los niños del centro comercial se deslizaban por las barandillas detrás de mí, y sabía que apenas había ganado una pequeña ventaja. Corrí hacia la siguiente escalera eléctrica y me deslicé hasta el siguiente nivel del centro comercial. En el tercer nivel, crucé el pasillo como si los mismos sabuesos del infierno me persiguieran, gritando y aullando, pero nadie prestaba atención. Tal vez era invisible para ellos. Quizás, de alguna manera, había caído en el medio mundo de los niños del centro comercial, donde nadie podía verme. Me gusta pensar que esa fue la razón por la que me ignoraron, porque la otra explicación, que nadie se preocupara por un niño angustiado, me asusta aún más. Los niños del centro comercial me perseguían entre la multitud. Cambié de dirección al correr, pero aparecían delante de mí, entre los huecos de los adultos, mirándome con ojos hundidos y piel hinchada como cadáveres pequeños y podridos. «Vuelve aquí, mocoso», silbaban. «Vuelve con nosotros de inmediato. Has hecho enojar a mamá, estás en tantos problemas». Finalmente vi a un guardia de seguridad. Un hombre alto y delgado, de piel oscura, con una gorra de pico. Sonreía mientras avanzaba entre la gente. Corrí directamente hacia él, gritando, llorando y aferrándome a su manga. Para mi inmenso alivio, se agachó y me preguntó qué pasaba. ¿Te perdiste, pequeño? No te preocupes, puedo hacer un anuncio para que tu mamá sepa dónde estás. Recuerdo el sonido de su voz, tan calmada y tranquilizadora, incluso el olor de su colonia. Lo recuerdo más claramente que el de mi propio padre, porque me sentía muerto, y fue como si el guardia hubiera extendido su mano a mi estado espectral y me hubiera sacado de él. Todo estará bien, pequeño. Dijo mientras hablaba por su radio. Vamos a buscar a tu mamá ahora. Pero no lo solté. Me aferré a su brazo, todavía sollozando y mirando a mi alrededor. Para mi inmenso alivio, vi que los niños del centro comercial comenzaban a desvanecerse. Aún podía distinguirlos, pero eran sombras ahora, siluetas que se deslizaban alrededor, hasta que finalmente desaparecieron. Aquí está tu mamá, dijo el guardia. Me giré y vi a mamá acercándose. Estaba a punto de correr hacia ella, pero el guardia me detuvo con una mano firme en el hombro. Espera, pequeño, dijo. Primero tengo que hablar un momento con tu mamá. Mamá se acercó a nosotros. Estaba furiosa. Me miraba como si no le importara estrangularme ahí mismo, y su humor empeoró aún más cuando el guardia del centro comercial comenzó a sermonearla sobre los peligros de dejar a un niño de mi edad sin supervisión. El guardia parecía lo suficientemente mayor como para ser el papá de mi mamá, y tenía un aire paternal que la detuvo en seco. Mamá lo miró con resentimiento, pero lo escuchó en silencio. Pude ver cómo sus manos se abrían y cerraban, y cómo su mandíbula se tensaba, como si se obligara a no replicar. Bajé la mirada hacia sus manos. Las vi abrirse y cerrarse. Llevaba esmalte de uñas amarillo. Fruncí el ceño. Nunca había visto a mamá usar esmalte amarillo antes. La última vez que la vi, llevaba esmalte azul. Tiré del brazo del guardia, pero él seguía hablando. Tiré más fuerte. Disculpe, dije. Él bajó la mirada hacia mí. Esa no es mi mamá, dije. ¿Qué has dicho? Parpadeó el guardia. Ella no es mi mamá, repetí. Oh, por Dios, bufó mamá. Ya tuve suficiente de esto. Extendió la mano para tomarme del brazo. Vamos, Jeremy, tu papá te está esperando. El guardia se interpuso entre nosotros. Un momento, dijo. ¿Puedo ver una identificación, señora? Mamá lo fulminó con la mirada. ¿Está bromeando? Espetó. Soy su madre, su nombre es Jeremy. Eso debería bastarle. Él dice que usted no es su madre, respondió el guardia. Así que, ya sabe, realmente voy a necesitar ver una identificación, señora. Está jugando. Estalló mamá. Por supuesto que soy su madre.
Intentó rodear al guardia, pero él se movió para bloquearla. No parece que esté jugando, señora, dijo él. El niño parece asustado. ¿Va a dejarme llevar a mi hijo o voy a tener que llamar a la policía? Sí, ¿sabe qué? Creo que deberíamos llamar a la policía, señora. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. El guardia levantó su radio, pero mamá ya estaba retrocediendo. Me miró con odio y rabia en los ojos, y de hecho le gruñó al guardia, como un perro. Pero seguía retrocediendo, deslizándose entre la multitud, y justo antes de desaparecer, solo por despecho, la mamá del centro comercial me mostró su verdadero rostro. Nunca olvidaré la pesadilla que me reveló. Mojé la cama durante 3 años después de eso. Los rasgos de mamá se derritieron, dejando al descubierto un rostro cavernoso y arruinado. Los ojos flotaban en cuencas llenas de cucarachas que se retorcían y agitaban hasta que de pronto salieron disparadas, arrastrándose por su cara como cicatrices vivientes. No tenía mandíbula inferior. Todo su rostro terminaba en la fila superior de dientes, que sobresalían como los colmillos de un lobo. Me miró fijamente, y esa expresión de odio absoluto me ha perseguido desde la infancia. Voy a por ti, susurró en mi oído. Después de que tu mamá te arrope por la noche, después de que apague la luz, después de que cierre la puerta, oh, Jeremy, ahí es cuando saldré arrastrándome de debajo de la cama. Me oirás llamarte por tu nombre, justo antes de arrancarte el corazón aún latiendo del pecho. Y luego desapareció. Mi verdadera mamá me encontró poco después. Corrí directo a sus brazos y no la solté. El guardia no le dio un sermón como lo hizo con la mamá del centro comercial. Creo que estaba algo perturbado por todo el incidente. Seguía mirando en la dirección en que había desaparecido la mamá del centro comercial, como si intentara descifrar algo. Esa fue la última vez que pisé un centro comercial. Mamá no insistió en el tema. Sabía que algo había ocurrido ese día, pero pasaron años antes de que pudiera arrancarme siquiera una parte de la historia. ¿Sabes? Cada vez que escucho que un niño ha desaparecido, me pregunto si será un fugitivo o si algo lo alcanzó y lo arrastró a la oscuridad que se hincha y se condensa justo más allá del borde de la percepción cotidiana, esa oscuridad que todo niño conoce, que se acumula más espesa al fondo del closet y debajo de la cama, y que oculta el rostro de cada pesadilla concebible. Y a veces, cuando menos lo esperas, esas pesadillas se hacen realidad.